Mi padrastro inventó que robé dinero y me botaron de casa justo cuando estaba atravesando una crisis de salud. 2 años después, me invitaron a su fiesta de aniversario. Todo comenzó cuando tenía 19 años y vivía con mi madre y mi padrastro en una pequeña ciudad en el medio oeste de Estados Unidos. Para ponerlos en contexto, siempre he tenido una relación complicada con mi padrastro. Él llegó a nuestras vidas cuando yo tenía 7 años, después de que mi papá biológico desapareciera de la faz de la tierra sin dejar rastro. No es que mi padrastro fuera un monstruo, pero siempre tuvo una forma de hacerme sentir como un intruso en mi propia casa. Cuando era más joven, ignoraba sus comentarios pasivo-agresivos y su constante necesidad de control, pero las cosas empeoraron cuando empecé a crecer y a tener más independencia. Mi mamá, que siempre ha sido una persona dulce pero algo débil, parecía no querer meterse en nuestras disputas. A veces me decía que intentara llevarme bien con él, pero eso solo me frustraba más porque sentía que siempre tomaba su lado. Unos meses antes de que todo explotara, había comenzado a trabajar en una cafetería local mientras asistía a clases en un college comunitario. Mi plan era ahorrar suficiente dinero para poder mudarme a un pequeño departamento y finalmente alejarme de la tensión constante en casa. A pesar de que no ganaba mucho, estaba ahorrando todo lo que podía, y había llegado a juntar unos $800 en efectivo que guardaba en una cajita dentro de mi habitación. Pensé que estaba siendo discreta, pero claramente no lo suficiente. Un día, llegué a casa después de un turno particularmente largo en el trabajo. Estaba exhausta y solo quería dormir, pero en cuanto entré, mi padrastro comenzó a gritarme desde la sala. Al principio, no entendí de qué hablaba. Decía algo sobre dinero y mentiras, y antes de que pudiera reaccionar, ya estaba acusándome de haber tomado $500 de su billetera. Me quedé en shock. Le expliqué una y otra vez que no tenía idea de qué estaba hablando, pero no quiso escuchar. ¿Cómo te atreves a mentirme en mi propia casa?, gritó. Mi madre intentó calmar la situación, pero él estaba convencido de que yo había robado el dinero. Aparentemente, encontró mi cajita de ahorros y decidió que era prueba suficiente. Traté de explicar que ese dinero era mío, que lo había ganado trabajando en la cafetería, pero él solo se reía y decía que era imposible que yo hubiera ahorrado tanto. Lo peor llegó cuando dijo que si no devolvía el dinero, tendría que irme de la casa. Pensé que mi madre me defendería, pero en lugar de eso, se quedó callada. No me miró a los ojos, y su silencio fue más doloroso que las palabras de mi padrastro. Esa noche, empaqué mis cosas y me fui. No tenía un plan claro, pero llamé a una amiga que vivía a unas cuadras de allí y le pedí si podía quedarme con ella por un tiempo. Afortunadamente, me dijo que sí. Me quedé en su sofá por casi 3 meses mientras trataba de entender qué hacer con mi vida. Lo más difícil de ese tiempo no fue la falta de estabilidad, sino el dolor de sentirme traicionada por mi propia familia. Siempre supe que mi padrastro y yo no nos llevábamos bien, pero nunca pensé que llegaría a esto. Y lo que más dolió fue que mi madre no hiciera nada para detenerlo. Durante esos meses, caí en una especie de depresión. Apenas podía concentrarme en el trabajo o las clases, y mis ahorros, que tanto me había costado juntar, desaparecieron rápidamente entre gastos básicos y cosas inesperadas. No tenía fuerzas para enfrentarme a ellos ni para intentar recuperar mi dinero. La vida siguió adelante, y con el tiempo, logré conseguir un trabajo mejor pagado y mudarme a mi propio departamento. Aunque las cosas empezaron a mejorar, el dolor y el resentimiento hacia mi familia no desaparecieron. Dejé de hablar con ellos por completo, y no tenía intención de hacerlo en el futuro. Lo que no esperaba era recibir un mensaje de mi madre 2 años después. 2 años después, cuando finalmente sentía que mi vida estaba estabilizándose, recibí un mensaje de texto de mi madre. Era un mensaje corto y formal, algo que no esperaba de ella. Solo decía: «Hola, queremos invitarte a una fiesta especial. Tu padrastro y yo vamos a celebrar nuestro aniversario de bodas número 15. Será algo pequeño, y nos gustaría que estuvieras presente. Por favor, piénsalo». Me quedé mirando el teléfono por lo que parecieron horas. Era la primera vez que sabía algo de ellos desde el día que me fui de casa. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, simplemente una invitación, como si nada hubiera pasado. Mi primera reacción fue ignorar el mensaje. Cerré la pantalla del teléfono y seguí con mi día, intentando no pensar demasiado en ello. Pero la verdad es que las emociones empezaron a acumularse rápidamente. ¿Por qué querían que estuviera allí después de todo lo que había pasado? ¿Qué esperaban de mí? Esa noche, le conté a mi mejor amiga lo que había pasado. Ella había estado a mi lado desde el principio y conocía todos los detalles. «Es un truco», dijo sin rodeos. «Quieren que vayas para que parezca que todo está bien en su familia frente a los demás». Aunque sabía que probablemente tenía razón, una parte de mí quería saber más. Quería entender por qué mi madre, después de 2 años de silencio, había decidido enviarme ese mensaje. Así que, en lugar de ignorarlo por completo, respondí con algo simple: «¿Por qué me estás invitando? Después de todo lo que pasó, no entiendo qué esperan de mí». No recibí una respuesta inmediata. De hecho, pasaron 2 días antes de que mi madre contestara.
Cuando lo hizo, fue con algo aún más extraño. Sé que han pasado cosas difíciles, pero creemos que esta es una oportunidad para empezar de nuevo. Es importante para nosotros que estés allí. ¿Nosotros? Pensé. ¿Mi padrastro realmente quería que yo estuviera allí? Lo dudaba mucho. Por supuesto, mi madre no daba ningún detalle adicional. Era como si quisiera evitar tocar el tema del pasado por completo. Lo que realmente me empujó al límite fue el siguiente mensaje, que llegó esa misma noche. Esta vez, no era de mi madre, sino de mi padrastro. Nunca me había escrito un mensaje en mi vida, y verlo aparecer en la pantalla de mi teléfono fue como un golpe en el estómago. Su mensaje era frío y directo: asiste. Es lo menos que puedes hacer después de cómo te comportaste con nosotros. ¿Cómo me comporté? Quería gritar. ¿Cómo podía atreverse a decir eso después de lo que él había hecho? La rabia empezó a crecer dentro de mí, pero también sentí algo más, una especie de curiosidad enfermiza. ¿Qué estaban intentando lograr? ¿Por qué este interés repentino en mi presencia? Finalmente, decidí que necesitaba respuestas, pero no estaba lista para enfrentarme a ellos en persona. Así que, en lugar de aceptar la invitación de inmediato, decidí llamar a mi madre. Había estado evitando hablar con ella directamente desde que me fui, pero ahora era el momento de enfrentarla. La llamada fue incómoda desde el principio. Después de unos segundos de silencio, fue ella quien habló primero. Gracias por llamar, dijo con voz temblorosa. Sabía que eventualmente entenderías. ¿Entender qué? Respondí. ¿Que me echaran de casa cuando más los necesitaba? ¿Que me acusaran de algo que no hice? Hubo un largo silencio antes de que mi madre respondiera. No fue mi decisión, dijo finalmente. No estaba de acuerdo, pero, era complicado. Esas palabras solo me enfurecieron más. Complicado, repetí. No era complicado para mí. Era tu hija, y tú elegiste quedarte callada mientras él me echaba a la calle. Mi madre no supo qué decir. Escuché cómo suspiraba al otro lado de la línea, y por un momento pensé que tal vez se disculparía, pero en lugar de eso, simplemente cambió de tema. Mira, dijo, solo queremos que vengas. Será algo importante para nosotros como familia. Quizás sea un paso hacia la reconciliación. No sabía qué responder. Parte de mí quería gritarle y colgar, pero otra parte, la que todavía anhelaba algún tipo de cierre, no podía dejarlo así. Después de un momento de duda, le dije, no voy a tomar una decisión ahora. Déjame pensarlo. Esa noche, estuve despierta hasta tarde, dándole vueltas al asunto. Por un lado, no quería verlos. No quería volver a esa casa ni enfrentarme a las emociones que había enterrado durante tanto tiempo. Pero por otro lado, sabía que si no iba, probablemente nunca obtendría las respuestas que necesitaba. Finalmente, tomé una decisión: iría, pero no sería para celebrar nada. Iba porque quería enfrentar el pasado, aunque eso significara abrir heridas que aún no habían sanado del todo. La fecha de la fiesta se acercaba rápidamente, y yo todavía no sabía cómo iba a enfrentarme a ello. Pero lo que no sabía era que este evento no solo traería respuestas, sino que también revelaría verdades que cambiarían todo lo que creía saber sobre mi familia. Llegó el día de la fiesta, y aunque me había estado preparando mentalmente durante semanas, todavía sentía un nudo en el estómago mientras manejaba hacia la casa donde pasé la mayor parte de mi vida. No había vuelto desde la noche en que me echaron, y ver la fachada familiar me provocó una mezcla de nostalgia y ansiedad. El jardín estaba adornado con luces, mesas plegables y un arco de flores. Todo lucía perfecto, casi como si nada hubiera cambiado desde la última vez que estuve allí. Respiré hondo y apagué el motor. Por un momento, consideré dar la vuelta e irme, pero sabía que no podía. Había llegado hasta allí por una razón, y no iba a retroceder. Entré al patio trasero, donde ya se había reunido un grupo considerable de personas, la mayoría desconocidos para mí. Reconocí a algunos vecinos y parientes lejanos, pero nadie parecía realmente interesado en saludarme. Mi madre fue la primera en verme. Su cara se iluminó con una sonrisa nerviosa mientras se acercaba. «Cariño, viniste. Estoy tan feliz de verte», dijo, extendiendo los brazos para abrazarme. Me quedé inmóvil por un segundo, debatiéndome entre corresponder o mantener la distancia. Finalmente, le di un abrazo breve y forzado. «Solo estoy aquí para escuchar lo que tienen que decir», le aclaré en un tono bajo pero firme. Ella asintió, pero antes de que pudiera decir algo más, mi padrastro apareció detrás de ella. Vestía un traje caro, y su sonrisa era más arrogante que amistosa. «Bueno, mira quién decidió aparecer», dijo, con un tono que parecía burlarse de mi presencia. «Podemos hablar en privado», respondí, ignorando su comentario. Quería ir directo al grano. No estaba allí para intercambiar palabras vacías frente a un público. Mi madre intercambió una mirada rápida con mi padrastro y luego asintió. «Ven adentro, podemos hablar en la sala». Los seguí al interior de la casa, donde todo parecía casi exactamente igual a como lo recordaba. Los mismos muebles, las mismas fotos familiares en las paredes, excepto que ahora parecía que alguien se había esforzado demasiado en que todo luciera perfecto, como si intentaran encubrir cualquier rastro de conflicto.
Nos sentamos, y la tensión en el aire era palpable. Mi madre se sentó al borde del sofá, mirando al suelo, mientras mi padrastro se reclinaba con los brazos cruzados, claramente poco interesado en lo que yo tenía que decir. Bien, comencé, rompiendo el silencio. Estoy aquí porque quiero entender. Quiero saber por qué me echaron, por qué nadie me defendió, y por qué ahora, de repente, quieren que sea parte de su vida otra vez. Mi padrastro fue el primero en hablar. Mira, lo que pasó en ese entonces fue desafortunado, pero ya pasó. Todos cometemos errores. Quizás deberías dejar de aferrarte al pasado y empezar a comportarte como una adulta. Eso fue suficiente para hacerme perder la calma. Errores, eso es lo que llamas acusarme de algo que no hice, robar mis ahorros y echarme de casa cuando más los necesitaba, un error. Mi voz se quebró al final, pero me negué a llorar frente a ellos. No después de todo lo que me habían hecho. Mi madre intentó intervenir, levantando la mano como para calmarme. Cariño, entiendo cómo te sientes, pero, era una situación complicada. Tu padrastro pensó. No me importa lo que él pensó, la interrumpí. Quiero saber por qué tú no hiciste nada, eras mi madre, cómo pudiste quedarte callada y permitir que todo eso pasara. Ella no supo qué decir. Sus labios temblaban como si estuviera buscando las palabras correctas, pero antes de que pudiera responder, mi padrastro intervino de nuevo. Mira, ya basta de esta dramatización. Estamos aquí para celebrar, no para reabrir viejas heridas. ¿Celebrar qué? Dije con sarcasmo. ¿Tu habilidad para manipular a todos a tu alrededor, o el hecho de que lograste deshacerte de mí tan fácilmente? Eso pareció molestarlo, porque se levantó de su asiento y señaló hacia la puerta. Si solo viniste aquí a causar problemas, quizás deberías marcharte. Mi madre intentó calmarlo, pero en ese momento ya no me importaba mantener la compostura. Claro, porque eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Me echas cuando las cosas no salen como tú quieres, pero esta vez, no será tan fácil. Él no respondió, solo me miró con una mezcla de ira y desprecio antes de salir de la sala, dejando a mi madre y a mí solas. Finalmente, después de unos segundos de silencio, mi madre habló, con lágrimas corriendo por su rostro. No sabes cuánto lo siento. Nunca debí permitir que él te tratara así. Tenías razón, debí haber hecho algo, pero tenía miedo. La confesión me tomó por sorpresa. Durante años, había imaginado esta conversación, pero nunca pensé que realmente admitiría su culpa. ¿Miedo de qué?, le pregunté, tratando de mantener mi voz firme. De él, respondió en voz baja. De cómo reacciona, de lo que podría hacer. Siempre intenté mantener la paz, pero al final, sé que fui una cobarde. No tengo excusas para lo que hice, solo espero que algún día puedas perdonarme. Quería gritarle, decirle que era demasiado tarde para disculpas, pero al ver el dolor genuino en su rostro, me quedé callada. No era el momento de perdonar, pero quizás era el comienzo de algo diferente. Sin embargo, todavía había preguntas sin responder, y una de ellas estaba a punto de revelar un secreto que nunca esperé descubrir. Después de la tensa confrontación en la sala, salí al patio trasero. Mi mente era un torbellino de emociones. Había venido en busca de respuestas, pero lo que mi madre dijo dejó más preguntas que certezas. ¿Miedo de mi padrastro? ¿Qué significaba eso realmente? Me sentía agotada, pero no podía irme aún. Algo dentro de mí me decía que no todo estaba a la vista. La fiesta seguía como si nada. Invitados riendo, brindis por aquí y por allá, y una mesa repleta de comida que apenas probaban. Todo parecía una fachada, una especie de obra cuidadosamente ensayada para ocultar la podredumbre que se había acumulado bajo la superficie de esta familia. Me quedé al margen, observando. No quería interactuar con nadie, pero tampoco quería irme. Mi madre seguía en la sala, y mi padrastro estaba en una esquina hablando con un grupo de hombres mayores, todos vestidos con trajes. Mientras lo observaba, una mujer que no reconocí se me acercó. ¿Tú eres la hija?, me preguntó con una sonrisa amable. Asentí, confundida. Sí, nos conocemos. No, pero escuché sobre lo que pasó hace unos años. Tu madre mencionó algo, su voz se desvaneció como si no supiera si debía continuar. ¿Qué te dijo?, le pregunté, mi curiosidad despertando al instante. La mujer pareció dudar, pero finalmente bajó la voz. Solo que hubo un gran malentendido. Algo sobre dinero que desapareció, y bueno, que las cosas se complicaron mucho entre ustedes. Ahí estaba de nuevo. La misma narrativa vaga, como si nadie supiera o quisiera decir la verdad completa. Pero entonces la mujer agregó algo que me congeló en el lugar. Es terrible lo que él hizo con el dinero, ¿sabes? No puedo imaginar lo difícil que debió ser para ti. ¿Qué hizo con el dinero?, pregunté, sintiendo como mi corazón empezaba a acelerarse. Oh, pensé que lo sabías. La mujer pareció arrepentirse de haber dicho algo, pero ya era demasiado tarde. No, no lo sé qué hizo, insistí, mi voz firme. Ella vaciló, mirando a su alrededor como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Finalmente, se inclinó hacia mí y dijo en voz baja, tu padrastro mencionó algo en una reunión hace un tiempo, algo sobre tomar el control del dinero.
Pensé que tú sabías que él, bueno, que se lo quedó. Mi respiración se detuvo por un segundo. ¿Qué significaba eso exactamente? ¿Se había quedado con mis ahorros? ¿Había inventado toda la historia del robo para justificarlo? No pude contenerme. Dejé a la mujer atrás y caminé directamente hacia donde estaba mi padrastro. Su conversación con los hombres se interrumpió en cuanto me vio acercarme, pero no me importó. Necesitamos hablar. Ahora, dije, mi tono dejando claro que no aceptaría un no como respuesta. Se disculpó con sus amigos y me siguió hasta un rincón más apartado del patio. ¿Qué demonios te pasa? ¿No puedes comportarte al menos por una noche?, me dijo, ya con su típico tono condescendiente. Quiero saber qué hiciste con mi dinero, solté, sin rodeos. Por un momento, su rostro mostró algo que no reconocí de inmediato, sorpresa. Pero rápidamente se recuperó y dejó escapar una risa burlona. ¿Tu dinero, aún estás con eso? Ya deja el drama. No es drama, respondí, sintiendo como la ira hervía en mi interior. Alguien me dijo que te quedaste con él, que inventaste toda esa historia del robo para justificarlo. Su expresión cambió de inmediato. La burla desapareció, reemplazada por una mezcla de irritación y algo que parecía un toque de nerviosismo. No tienes idea de lo que estás diciendo. Esa persona claramente te está mintiendo. Entonces dímelo tú, lo desafié. Si no es cierto, explícame qué pasó realmente, por qué inventaste esa mentira, qué hiciste con mis ahorros. Él apretó los dientes, claramente incómodo con mi insistencia. Finalmente, soltó un largo suspiro y dijo, está bien. Sí, usé el dinero. Pero fue para pagar cuentas de la casa. Tu madre y yo estábamos pasando por un mal momento económico, y simplemente no podía dejar que todo se viniera abajo. Esa confesión me dejó sin palabras por un momento. Cuentas de la casa, ¿esa era su excusa? ¿Y por qué no simplemente me pediste ayuda? Habría entendido. Pero en lugar de eso, me acusaste de robarte, me humillaste y me echaste de casa. No iba a pedirle dinero a una mocosa malcriada, respondió, alzando la voz. No lo entenderías porque siempre has sido egoísta. Todo lo que hice fue por tu madre y por esta familia. Por esta familia, repliqué, mi voz también subiendo de tono. ¿Qué clase de familia traiciona a uno de los suyos y lo abandona cuando más lo necesita? En ese momento, mi madre salió al patio, claramente alarmada por la discusión. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando nerviosamente entre mi padrastro y yo. Él admitió que tomó mi dinero, le dije, señalándolo con el dedo. Todo este tiempo me hizo parecer una ladrona, y tú lo permitiste. Mi madre no respondió de inmediato. Parecía aturdida, como si no supiera cómo manejar la situación. Pero entonces, algo cambió en su expresión. Su mirada se endureció, y por primera vez, vi una chispa de determinación en ella. ¿Es cierto?, le preguntó a mi padrastro, su voz apenas un susurro, pero llena de intensidad. Él trató de justificarse de nuevo, pero mi madre no lo dejó terminar. ¿Es cierto?, insistió. Finalmente, bajó la cabeza y murmuró un sí. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre me miró, y pude ver la culpa y el dolor en sus ojos. Pero no era suficiente. Las mentiras y las traiciones habían llegado demasiado lejos. Voy a irme, dije, finalmente rompiendo el silencio. Esto no es una familia, es un desastre. Mi madre trató de detenerme, pero no la escuché. Ya había obtenido las respuestas que necesitaba, y aunque dolieran, eran necesarias para cerrar ese capítulo de mi vida. Salí de la casa con el corazón pesado, pero con una claridad que no había tenido en años. Lo que mi padrastro había admitido y la manera en que mi madre lo permitió durante tanto tiempo terminaron por confirmar lo que había sospechado todo este tiempo. No podía seguir esperando algo que simplemente no existía. Esa casa, esa gente, nunca había sido mi hogar, y ellos nunca actuaron como una verdadera familia. Mientras conducía de regreso a mi departamento, los pensamientos me inundaban. ¿Por qué seguí esperando una disculpa o algún tipo de redención? ¿Qué parte de mí todavía anhelaba algo de ellos cuando todo lo que habían hecho era fallarme? Sabía que, en el fondo, siempre había querido que mi madre fuera la figura fuerte y protectora que necesitaba, pero esa esperanza se había desvanecido por completo esa noche. Pasaron un par de semanas después de la fiesta sin que recibiera noticias de ninguno de ellos. Me sentía aliviada de no tener que enfrentar más confrontaciones, pero también había una parte de mí que esperaba, aunque fuera de manera subconsciente, que al menos mi madre intentara contactarme. Sin embargo, no lo hizo. Fue como si esa noche hubiera marcado un punto final definitivo. Entonces, un día, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Qué quieres?, pregunté, sin siquiera intentar sonar amable. Necesito verte, dijo con voz temblorosa. Por favor, solo, escúchame. Quedé en encontrarme con ella en una cafetería local. Cuando llegué, ella ya estaba allí, luciendo más cansada de lo que recordaba. Tenía las manos temblorosas alrededor de una taza de café y me miraba con una mezcla de nerviosismo y arrepentimiento. Gracias por venir, comenzó, pero no respondí.
Solo me crucé de brazos y esperé a que hablara. Lo siento tanto, dijo finalmente, con lágrimas comenzando a acumularse en sus ojos. No hay excusas para lo que hice, para lo que permití que él te hiciera. Yo, fui débil. Siempre he sido débil. Pero quiero que sepas que ya no está en mi vida. Lo eché de casa después de la fiesta. Esa confesión me tomó por sorpresa. No esperaba que hubiera tomado una decisión tan drástica, especialmente considerando lo mucho que solía justificarlo. Lo echaste, repetí, todavía tratando de procesarlo. Sí, asintió. Después de esa noche, no podía seguir ignorando lo que había hecho, lo que yo había permitido. Tienes razón, fallé como madre, y no espero que me perdones. Solo quería que supieras que él ya no forma parte de mi vida. Me quedé en silencio, tratando de interpretar sus palabras. Parte de mí quería creerle, pero otra parte estaba demasiado acostumbrada a su pasividad como para aceptar tan fácilmente que había cambiado. ¿Por qué ahora?, le pregunté finalmente. Tuviste años para defenderme, y nunca lo hiciste, ¿por qué tomaste esta decisión ahora? Ella respiró hondo antes de responder. Porque verte esa noche, enfrentarlo de esa manera, me hizo darme cuenta de cuánto daño te hice al quedarme callada. Me di cuenta de que tú tuviste la fuerza que a mí siempre me faltó. Y entendí que si no hacía algo, te perdería para siempre. No sabía qué decir. Sus palabras sonaban sinceras, pero el daño ya estaba hecho. Nada de lo que dijera o hiciera podría borrar lo que había pasado. Finalmente, asentí. No sé si puedo perdonarte todavía, le dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Pero agradezco que al menos estés intentando arreglar las cosas. No por él, sino por ti misma. Mi madre parecía aceptar eso. Asintió y dejó que el silencio llenara el espacio entre nosotras. No estaba lista para una reconciliación completa, pero algo en su sinceridad me hizo sentir que tal vez, con tiempo y esfuerzo, podría haber un camino hacia adelante. Con el tiempo, mi relación con mi madre empezó a sanar, aunque lentamente. No fue fácil, y todavía tenía mucho resentimiento que procesar, pero al menos ahora sentía que estaba tratando de ser la madre que nunca había sido antes. Mi padrastro, por otro lado, estaba completamente fuera de nuestras vidas, y esa decisión fue un alivio para ambas.